de los leones. Y quizás muchos de ustedes ya lo han escuchado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta historia? Muchísimos. Yo me acuerdo de niño, allá en México, yo escuchaba estas lecciones en la escuela dominical y nos hacían saber la importancia de que Dios siempre es fiel con nosotros en toda circunstancia, y también la importancia de que nosotros seamos fiel con Dios. Aprendí también de Jonás, decían que era ballena, ahora dicen que es un pez. Había David y Goliat, muchas historias que en aquel tiempo eran historias, pero me acuerdo que esa vez cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, todo se hizo real. Todo se hizo real muchas veces, y eso es porque nos llamamos personas que conocemos de Dios, pero realmente si no hemos aceptado a Jesucristo somos personas muertas adentro. El Espíritu Santo no está dentro de nosotros y no nos podemos comunicar con Dios. ¿Ustedes creen eso? Creemos en Dios, sabemos que existe, pero no tenemos una relación directa con Él, ¿verdad? Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, lo hizo posible. La Biblia dice que cuando Él murió, el velo del templo donde estaba el lugar más santo, el Santísimo, dice que se rasgó, y esa es la presencia que nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo. Cuando usted está aquí levantando sus manos, cuando usted está aquí adorando a Dios, no crea que le está haciendo el favor a estos muchachos acá atrás, hermanos. Estamos en la misma presencia de Dios. Su público es uno y se llama Jesús, que está en el trono. No es la música para simplemente mientras que llegan los hermanos. Es un privilegio que nosotros debemos de tener, de estar en la casa de Dios. Muchos de nosotros no lo mirábamos de esa manera por muchos años, y cómo nos fue. Pero gracias a Dios, que es bueno y misericordioso. Usted puede saber, no sé sus vidas, pero usted se puede dar cuenta que en ese trayecto de su vida Dios lo cuidó. Usted se puede dar cuenta que hubo situaciones en las que usted dice: yo ya no debo estar aquí. Pero Dios fue misericordioso y tenía un plan, y no el plan de venir a sentarlo aquí. Ese no era el plan. No hay ningún ministerio de calentabancas. Siempre el Señor nos dice, y el mandamiento más grande y más importante es de ir por todo el mundo, ¿no lo sabemos? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No es cierto? No es detrás de aquí, es allá afuera. Aquí vinimos, nos preparamos y enfrentamos el mundo, ¿verdad? Bueno, Daniel en el foso de los leones. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 6 de Daniel. Manténganlo abierto porque vamos a estar leyendo esa parte. Si ustedes no tienen alguna Biblia, ahí a lo largo de las ventanas o quizás en medio hay algunas Biblias, pero yo también les voy a ir pautando. Nos vamos a quedar en este capítulo y les voy a dar un rápido resumen de cómo Daniel llegó a que lo arrojaran al foso de los leones. Muchas veces les voy a llamar hoyo o foso, ¿verdad? Vamos a orar antes de que empezar. Señor Jesús, gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, usa mis labios, usa mi mente, Señor, y cada persona que está aquí, Espíritu Santo, tú enseña, Señor, tú trae convicción a cada persona de la área, Señor, que necesita cambiar, fortalecer, Señor, porque sabemos que tú estás en todas partes, pero tú quieres estar en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo doy gracias, amén y amén. Qué bonitos arbolitos. Me acuerdo que la celebración de Navidad, pero nosotros la podemos celebrar todos los días si es que Jesucristo ya nació en su corazón, amén. Amén, así es. Una persona decía que en el tiempo cuando no esté el pastor, se sabe quiénes son los seguidores de Cristo y quiénes son los seguidores del pastor. Y aquí hay muchos seguidores de Cristo, ¿verdad? Mira a su alrededor. Hace ratito esa banca estaba vacía. Dije yo, ¿cómo le hacemos? Bueno, así, pero está bien, gloria a Dios. Bueno, empezamos. La historia de Daniel en el foso de los leones es una historia que se enseña a los niños en la escuela dominical. Nos enseña que Dios siempre es fiel con nosotros y de la importancia que nosotros seamos fiel con Dios en toda circunstancia. Daniel fue un extranjero en Babilonia, un inmigrante así como muchos de nosotros. Muchos de nosotros quizás nos venimos ya de adultos. A mí me trajeron de 12 años aquí y miré muchas costumbres diferentes, comidas diferentes. El único, en aquellos tiempos, en los 70s, el restaurante más famoso mexicano era Taco Bell, ¿eh?
Y ustedes saben que no es. Había diferentes costumbres, había diferente lenguaje, había una cultura diferente que si usted no tenía cuidado, como en Babilonia, como aquí, usted se puede desviar sus ojos de Dios. Puede estar usted en cualquier país que usted haya venido y si usted no se pone abusado, el trabajo lo puede separar de Dios. Las cosas que aquí en Estados Unidos ofrece, que no miramos en nuestros países, nos pueden alejar de Dios. Y Daniel tuvo también esas tentaciones, pero él se mantuvo fiel. Ahora, en el capítulo anterior, miramos que Belsasar, que era hijo de Nabucodonosor, ustedes recuerdan que Nabucodonosor, el rey que el Señor lo castigó por no darle gloria a él. Bueno, a Belsasar también le había dado la oportunidad de ser rey, ¿verdad? Pero él no fue humilde, y lo que hizo él fue y mandó que trajeran las copas de oro y los platos del templo del Señor, y en esas mismas copas hizo un gran festejo. Cuando estaban sus amigos, sus esposas, las concubinas empezaron a tomar, imagínense, los vasos de la Santa Cena, agarrarlos y andar tomando en una fiesta pagana cualquiera y andar tomando en ellos. ¿Usted qué pensaría? ¿Que es correcto? No, eso fue lo que hizo el rey Belsasar. Entonces dice que mientras que estaban tomando, ellos empezaron a adorar a ídolos de piedra, de oro, de plata, esos que no pueden oír, no pueden hablar, no pueden pensar. Así andarían, ¿verdad? Bueno, dicen que en ese momento, dice la palabra Dios, que en ese momento una mano salió y escribió en la pared unas palabras, 4 palabras que dicen que era Mene, Mene, Tekel, Parsin. Una mano, imagínense usted ahí, todo borracho. Bueno, no quiero que se imaginen, pero estos andaban borrachos. Entonces miran esa mano, que han de haber pensado. El rey, todo nervioso, manda a traer a aquellas personas que podían interpretar lo que eso podía significar. De todas las personas, de Walter Mercado y todo el montón de divinos, no se pudo encontrar ninguna persona que podía interpretar lo que decía. ¿Se acuerdan de Daniel? Que él podía interpretar sueños, él era usado por el Dios de Israel. Viene Daniel y le hace saber el significado y le dice: esto es lo que quiere decir. Dios ha decidido poner fin al reinado de Belsasar. Dios te ha dado una oportunidad, pero tú no la tomaste. Dios va a dividir tu reino y se lo va a dar a los medos y a los persas. Y dijo el rey: agradecido estoy, te voy a hacer el segundo de mí. Lo visten bien bonito y se hace el segundo de Belsasar. No pasa mucho tiempo, llega el rey Darío de Persia, matan a Belsasar, Darío se queda a cargo ahora, y él tenía 62 años, el rey Darío, cuando se hizo el rey de Babilonia. Ahora, él lo que decidió dividir su reino en 120 provincias, y en las 120 provincias puso un sátrapa. Sátrapa quiere decir que era un administrador, una persona que se encargara ahí, un alcalde, yo creo. Bueno, y también nombró a 3 gobernadores. Uno de ellos era Daniel. Los gobernadores estaban bajo el rey y los sátrapas se reportaban a los gobernadores, así como aquí estamos, que los supervisores, a los directores y así, más o menos, para que puedan entenderme. Daniel tenía más de 80 años de edad, tenía un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo su reino. Daniel tenía experiencia, sabiduría, liderazgo, buena reputación, habilidad, actitud y revelación de Dios. Daniel era fiel siempre, responsable y digno de confianza. Los sátrapas, que suponían que eran sus compañeros de trabajo, motivados por la envidia, querían deshacerse de él. Fue algo similar a lo que le hicieron a los 3 muchachos amigos de Daniel, que los echaron al horno, también como a José el soñador, y también al mismo Jesús le hicieron lo mismo. Ellos lo único que encontraron era la fidelidad de Daniel a Dios como una arma para atacarlo. Así es que se diseñaron un plan maligno para deshacerse de él. Llegaron hasta el rey Darío y le dijeron: oh rey, lo halagaron, pero no fue algo que salía de su corazón, fue engañoso. Y le dijeron: oh gran rey, viva por siempre. Y le pidieron que hiciera un edicto, que hiciera una orden
para que los próximos 30 días nadie adorara a otro Dios más que al mismo rey. Entonces le dice que el que no adorara al rey, lo echaran al foso de los leones. Así fue como pasó, una trampa. Entonces vamos a mirar el primer punto, que Daniel era un hombre de oración y fiel a Dios. Ahora vamos a leer los versículos 10 al 14 del capítulo 6 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, hablando de los sátrapas, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, o sea, no puede ser quebrada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Miramos aquí, hermanos, que la oración es la comunicación directa para Dios. A pesar de lo que le habían prohibido a Daniel, él no rompió su hábito de comunicarse con Dios. En este país es el país más libre para que nosotros podamos servir a Dios. Nosotros celebrábamos la semana pasada el Día de Acción de Gracias, y ese es el fundamento de esta nación, de que aquellos hombres que vinieron de Inglaterra, de aquel lado, venían a este país para hacerlo un país que pudiéramos tener la libertad de seguir a Dios. Ahora, usted puede orar, adorar y seguir a cualquier Dios, sea una silla, sea un burro, sea lo que sea. Usted puede adorar o hacerse un Dios a su manera. Pero nosotros, los que hemos llegado a Cristo, sabemos que nosotros seguimos al verdadero y poderoso Dios. ¿No es cierto? No es algo que lo inventaron. Dice, el hábito de Daniel para orar a Dios no cambió. Él había vivido ahí como 60 años. Ahora, él no vino por su propia voluntad a Babilonia, lo trajeron cautivo. Gran diferencia. Muchos de nosotros nos trajeron cautivos, nos trajeron nuestras mamás, o algunos grandes ya decidieron venir a esta nación de su propia voluntad. Dice, su lealtad a los reyes, o sea que era bien portado. Él siempre, su fidelidad a Dios era mostrada por la manera de que él se comportaba y era leal. Y su fidelidad a Dios trajo como resultado una amenaza. El ser fiel a Dios fue el que le trajo, por decir, el problema. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 16 de Hechos, estaba Pablo y Silas, los echaron también a la cárcel a ellos. Y la razón por la cual los echaron a la cárcel es porque ellos predicaban, hablaban de Jesucristo. Y dice que los azotaban, los aventaron a un calabozo más profundo, les pusieron los amarraron los pies con unas como trampas, también las manos. Y la palabra de Dios dice en Hechos 16, 23 al 25, voy a leer solamente el 25, cómo respondían ellos hasta en este hoyo o esta adversidad. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos y a Dios, y los presos, los demás gente que estaba dentro de la prisión estaban escuchando. No sé si usted ha estado en alguna cárcel, es un hoyo. No sé si usted ha estado en diferentes situaciones donde usted piensa que es un hoyo. He estado en un hospital esperando respuesta de lo que va a pasar. He estado esperando qué es lo que le va a decir el doctor. Hay muchas maneras que el enemigo puede afligir nuestra mente. Siempre habrá sátrapas en nuestra vida que el enemigo usará para interrumpir nuestra fidelidad a Dios. Pero también nosotros podemos ser sátrapas para otras personas. Amén. Pero la Biblia, tenemos que tener claro que la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Cualquier persona que usted mira alrededor no es su enemigo. Es el mismo adversario que es Satanás. Él es nuestro enemigo y tiene sus ayudantes. Ahora, si nosotros nos dejamos influenciar por ello, por las tinieblas, entonces vamos a ser de estorbo, vamos a ser unos sátrapas para esas personas, ¿no es cierto?
Pero realmente nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra las tinieblas de Satanás, según nos dice Efesios 6:12. Pero la mayoría de los sátrapas que nosotros podemos encontrar, que nos quieren quitar la fidelidad de Dios y desunirnos de la comunicación con Dios, están dentro de nosotros, hermanos. 3 enemigos tenemos nosotros. ¿Quiénes son? El mundo, Satanás y nosotros mismos. Hice una lista y usted puede añadir ahí que nos pueden separar de Dios. El orgullo, no quiero que digan amén, porque después ya se evidencian y todo eso. El orgullo, la codicia, la avaricia, el materialismo, la envidia, dificultad para perdonar o pedir perdón, desidia, arrogancia, falta de compromiso, no poner a Dios como nuestra prioridad, soberbia, falta de dominio propio, egoísmo, falta de paciencia con los demás, dificultad para amar a otros, celos, egoísmo, rencor, amargura, desobediencia, ingratitud, machismo, no vivir sabiamente con nuestra esposa y nuestras oraciones tienen estorbo, hipocresía, amar al mundo, endurecimiento del corazón y muchísimos más. Esos son los que batallamos nosotros todos los días si no tenemos cuidado. Vivimos en una sociedad provocada por las fuerzas del mal a vivir a nuestra manera y que nos olvidemos de los principios de Dios. ¿Cuántas veces no le han dicho a ustedes, no les han llamado la atención o les han dicho o les hacen burla por la cual ustedes son cristianos, por la cual ustedes tienen que tener domingo para ir a la iglesia y piensan que otras cosas deben ser más importantes que aquí porque Dios siempre está y el trabajo no, o ciertas cosas no están? Así es el mundo, hermanos. Pero ¿cómo nosotros podemos confrontar todas estas fuerzas del mal? En Efesios 6:10, Pablo nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos de orar sin cesar. Cuando nosotros dejamos de orar, estamos nosotros rompiendo nuestra comunicación con Dios. Imagínese usted que usted se casa y se va a vivir en una casa y su esposa va a vivir a otra casa. Están casados, pero ahí no hay comunicación, no empieza la unidad. O simplemente puede vivir en la misma casa y no se hablan. Entonces no hay comunicación. La palabra orar es simplemente platicar con Dios, es comunicarnos. Entonces nosotros debemos de tener esa comunicación abierta con Dios, especialmente cuando sabemos que Jesucristo lo hizo posible. Porque si usted mira a Jesucristo, cuando usted lo mira y lo lee en la palabra de Dios, que Él estaba en una cruz siendo clavado por los pecados del mundo, ponga su foto ahí, póngase usted misma ahí. Lo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo tomó, ¿verdad? Entonces ya está todo pagado. Lo que nosotros debemos de hacer hasta que el Señor o venga o nosotros vamos, debemos de permanecer fiel. Muchas cosas pasan en la vida, hermanos, y todos tarde o temprano vamos a llegar al final de nuestros días, por vejez, enfermedad, pero la decisión tiene que ser hecha donde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? Eso es importantísimo. Por más saludable que estemos, no creo que ninguno lleguemos a 120 años. Dios ya lo estableció que tenemos cierta cantidad de años, pero en ese trayecto, hasta que llegamos a la patria celestial, hay cosas que van a estorbar nuestras vidas y que muchos hermanos, ustedes han sabido, deciden tirar la toalla. ¿No es cierto? ¿Han sabido de alguien? Quizás sí. En una encuesta de oración, fíjese, se hizo la pregunta: ¿cuál cree usted que es el propósito más importante de la oración? 27% dijo buscar la dirección de Dios. 23% dijo para dar gracias a Dios. 19% para estar cerca de Dios, 13% para ayudar a los demás, o sea, interceder. Y el 9% para mejorar la vida de una persona. Y oigan esta, el 5% dijo, no sé. Y el otros 4% dijeron, ni sabía que había oración. La encuesta, lo triste es que la encuesta fue hecha a cristianos. ¿Ok? Esa es la parte. Cuando mi esposa y yo llegamos aquí a Village, hermanos, me acuerdo que una de las cosas que miramos que cuando era el tiempo de una necesidad, los hermanos hacían bolitas y empezaban a orar por los hermanos, ¿verdad? Orábamos al momento. No había esto de que, lo pondré en oración, hermano, ahí un día voy a orar. Era inmediatamente.
en la necesidad, en el momento que la persona tiene una aflicción. La hermana Leida o la hermana Jessie o alguien decía: vengan hermanos, los necesito porque vamos a orar por esta persona. Y se miraba, se sabía que había una real importancia por esa persona, porque en ese momento se le abrazaba, se le hacía ser bienvenida, que no nomás, oh hermano, pues Dios le bendiga, nuestros estómagos son primero. No era así. Se tomaban el tiempo para orar. Y dije yo, bueno. Y después la cadena de oración, que si usted no la usa, hermano, es porque usted no la quiere usar. Pero tiene un cuerpo de Cristo que le importa lo que usted esté pasando. Ahora, ellos no leen mentes. Uno tiene que comunicarse. Uno tiene que abrir su corazón y hacerle saber: hermanos, estoy pasando por esta tribulación. Por favor, oren. Yo ya hice mi parte, estoy orando, pero necesito también de sus oraciones, hermanos. No le deje toda la carga al grupo de oración. Haga su parte primero, ¿verdad? Pero esas son las armas que el Señor nos deja para enfrentar al enemigo y las adversidades de la vida, hermanos. No estamos solos. Amén. Si solo tomáramos la iniciativa de someternos a Dios, orar, ser fieles, obedientes, e hiciéramos decisiones que glorifiquen a Dios, yo creo con todo mi corazón, hermanos, que habría un cambio positivo, no solamente en la iglesia, pero dentro del matrimonio. Si cada persona en el matrimonio supieran lo que el esposo debe de ser, la esposa. En el caso del hombre dice: amar a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Y dijeron amén, nadie. ¿Quién quiere morir? Todos queremos lo mío. Pero eso es lo que pide Dios del esposo. No que le sirvan. Pide que él dé su vida por su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Usted cree que, y luego la mujer, y que respete al marido? Es todo. Nosotros tenemos que morir, nosotros tenemos que ponerla primero, ser no egoístas. Y dice en otra parte de Corintios que el hombre casado tiene dos responsabilidades: el proveer las cosas necesarias para el hogar y de cómo agradar a su mujer. Esas dos cosas. Las hermanas dicen amén. Pero como emigrantes nos enseñaron diferente, ¿verdad? La palabra de Dios fue escrita para todo el mundo, no para culturas, hermanos. Donde Dios nos da nuestra responsabilidad a cada quien. ¿Qué mujer esposa no va a respetar a un hombre que la ame así? Amén. Ahora, si los hijos obedecieran a los padres, porque es el primer mandamiento con promesa, imagínense. Pero también nosotros fuimos hijos, acuérdense, no lo hicimos. Imagínense la iglesia siguiendo todo eso. ¿Usted cree que la iglesia sería una iglesia que cuando entra la gente el amor se puede partir así hasta con un cuchillo? ¿Puedo hablar porque el pastor no está aquí? No, pero no es que sea el pastor, es que Jesucristo quiere que seamos una iglesia así, ¿verdad? Pero cuando nosotros empiezan las dificultades, los hoyos en nuestra vida, entonces como que las cosas cambian, como que se va, el enfriamiento espiritual empieza. Y Dios no quiere que seamos así, ¿verdad? Porque todos vamos a pasar por esas áreas, pero tenemos la oración, y la oración nos comunica con Dios. Donde quiera que usted esté, usted cree que está solo, no es cierto. Jesucristo prometió estar con usted todos los días. Amén. Vamos a ver la segunda, que es la presencia de Dios en medio de la adversidad. Vamos a leer versículos 15 al 23. Pero aquellos hombres rodearon al rey, o sea, los sátrapas, y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase.
Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, o sea, no comió, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. En nuestra vida, tarde o temprano, nos encontraremos en el hoyo de la adversidad. Estas se pueden presentar de diferentes maneras: pérdidas de trabajo, pérdida de tu casa, pérdida de empleo, problemas legales, y en nuestro caso de inmigración, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con familia, muerte de un ser querido, enfermedad propia o de un ser querido. Hay tantos tipos de adversidades, a veces deudas, pérdida de tu casa, encarcelamiento, que en el momento sentimos que estamos en un hoyo. Cristiano o no cristiano pasarán. Tenemos que saber que si fue algo muchas de las veces que no lo buscamos, o hay veces que son cosas que el destino nos alcanzó, ¿verdad? Y en ese momento, cuando usted dice: ya estoy en Cristo, estas cosas que yo hice en el pasado ya están aquí, usted debe decir: Dios está limpiando mi vida. Y le tiene que decir: Señor, yo sé que en aquel tiempo las decisiones que yo hacía nunca te tomé en cuenta, pero ahora que soy tu hijo, Señor, si es tu voluntad, ayúdame, Señor, dame la fortaleza. Y el Señor, poco a poco, mientras que usted va entregando las cosas que usted necesita entregarle al Señor, Él va limpiando su vida y le da la fortaleza para pasar por ellas, sin necesidad de ninguna otra cosa, de ningún químico que usted quiera decir para que me dé valor. Todo lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Quizás en este momento usted está pasando por algo. Estamos bien vestiditos, nos miramos bien peinaditos, bien maquilladitos, pero solamente Dios conoce su corazón y sabe lo que necesita su corazón. Ninguno de nosotros aquí en este lugar podemos mirar adentro. La palabra de Dios es clara cuando dice que Dios mira el corazón. Nosotros solamente miramos el aspecto de afuera. Te recuerdo que en Cristo todo tiene solución, hasta la muerte. Todo tiene solución, aún la muerte, porque proveyó su vida para darnos vida eterna. Y es que cuando usted dice: me voy a morir, si ya es su tiempo, no diga: me voy a morir, nos miramos al rato, allá nos miramos. Voy a descansar hasta que el Señor venga. Yo voy a estar primero en las nubes, ustedes ahí me alcanzan, si pueden. Dios usa adversidades y aún personas para probar nuestra fidelidad, para que aumente nuestra confianza en Él, maduremos y así moldearnos a la imagen de Jesucristo. Todo cristiano, esa es la meta, de llegar a ser a la imagen de Jesucristo, no en sus poderes divinos, pero en su carácter que Él demostró cuando estaba aquí en la tierra. Santiago 1, 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos aquí es maduros. Daniel no perdió sueño como el rey. El rey estaba preocupado
No quiso comer, no llamó al mariachi, no llamó a nadie para que le hicieran, que le tocaran música y que se alegrara su corazón. No, nada de eso. Dije mariachi porque soy de México, pero usted puede ahí ponerle cualquier instrumento, marimba, mi esposa, no sé por allá qué más usan, pero yo usé mariachi. Daniel estaba en el foso y continuó orando como era su hábito. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardó su corazón ahí. Mire, y se la voy a poner yo. Yo pienso, no digan que este es bíblico pero yo pienso que era tanta su paz, hermanos. Imagínense un hoyo ahí, un hoyo cavado, no sé cuánto, unos 3, 4 leones, que fuera uno, que hubiera sido uno. Este es salvaje, me come, pero suponemos que sean 3. Uno de almohada, uno de cobija y la colita para que le dé aire así. No sé. Eso es mío, Y lo dije eso porque los miré que estaban así cabeceando, como durmiendo. Si se va a dormir, hermano, no ronque porque va a despertar al de enseguida. ¿Ok? Ese fue mío. Yo pienso que estaba de almohadita y ahí la pancita del león. Bueno, Daniel no estaba. Oh, gracias, hermano. Mire. A lo mejor quieren que me calle y me mandó alguna cosa que no debía. Daniel no estaba sufriendo o siendo castigado por hacer el mal, ¿o sí? Él estaba ahí por hacer algo bueno y por su fe más que nada. Primera de Pedro 4, 15 y 16 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¡Gloria a Dios! Pero tampoco que no lo vayan a correr por ladrón. Va a decir: oh, voy a empezar un ministerio, gloria a Dios. Yo lo he mirado donde personas que se dicen cristianas, porque he sido traductor en mi trabajo, y dicen: bueno, sí, me lo llevé a la casa, pero ese es un plan de Dios para que yo empiece un ministerio y dar mi vida a Dios. No, lo corrieron por ratero. Y me dicen a mí: what is she saying? ¿Qué dice ella? Imagínense. Glory to God. Gloria a Dios. Que esto que pasó, que se robó eso, que ahora va a ir ahora tiene todo el tiempo para entregárselo a Dios. Nomás le hacen, ok, está bien. Ahora, miremos el milagro que pasó ahí. No le pasó nada, absolutamente nada a Daniel, ¿verdad? ¿Qué fue lo que leímos al principio? Dice Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso fue lo que leyó el hermano al principio. En este milagro, hermanos, dice él que el ángel, el cual cerró la boca de los leones, eso fue lo que dijo Daniel, fue el mismo, la cuarta persona que estuvo en el capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando aventaron a aquellos 3 muchachos dentro del horno y se miraba adentro, se miraba una cuarta persona? ¿Quién era? Según a eso se le llama una cristofanía, o sea que es Cristo preencarnado. En este hoyo estaba una vez más el Señor Jesucristo, ahí dentro de ese hoyo. Y le recuerdo que nadie, solamente Jesús puede ayudarnos y obrar un milagro en las adversidades de la vida. Pero en ese momento, dentro del hoyo, o cuando usted está pasando una adversidad, parece como que Dios está con uno. Muchas de las veces no. Muchas de las veces, lo digo por experiencia, yo he sentido como que un sin pies me corre por acá atrás, un escalofrío así. Un escalofrío en una sala esperando qué es lo que va a pasar allá del otro lado donde está la operación, ¿verdad? Y miras a tu alrededor, y si pasó a las 3, 4 de la mañana, realmente toda la gente se está preparando para ir al trabajo, toda la gente están dormidos, y estás solamente tú, tu esposa y Dios. Y si es tu esposa la que está detrás del quirófano, entonces estás tú solito y Dios. No sabes lo que vas a esperar. No sabes cuando viene el doctor y viene así, te va a hablar, y tú tratas de mirar sus ojos a ver si algo bueno va a decir. Pero todos pasamos por eso, hermano. Parecía como que Dios estaba con Daniel. No, yo creo que no. Pienso yo, lo estoy hablando como que si yo fuera, ¿no?
Pero tenemos un versículo que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Amas a Dios, hermano? Si tu respuesta es sí, entonces estás dentro del propósito de Dios. Nada de lo que nos pasa como sus hijos pasa por casualidad. Y no crean que Dios anda preocupado en el cielo diciendo: ay, esta no la esperaba de Juanito. Ay, no sé cómo le voy a hacer. No, no es así. Dios sabe por qué estamos pasando las pruebas que estamos pasando, la adversidad o situación la que sea. Lo que nosotros debemos trabajar es en enamorarnos y amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces entenderemos el propósito de las cosas que estamos pasando. Y siempre recuerde que somos peregrinos aquí por este mundo. No vamos a estar aquí todo el tiempo. Simplemente es un paso hasta que se llegue el momento que nosotros vamos a mirar a nuestro Señor. Ahora, ya tenemos, según la palabra de Dios, la promesa que estaremos allá. Aquí es de mantenernos fieles en ese trayecto. Amén. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los cambiantes somos nosotros. Un día podemos escuchar una cosa, otro día oímos otra cosa y le creemos a eso y no le creemos a Jesús. Su palabra dice: cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios siempre va a ser la misma. Esa es la que nos va a fortalecer en nuestras vidas. Es por eso que Jesucristo pudo estar con José en el tiempo de los patriarcas, con los israelitas en el desierto, que les abrió el mar. Estuvo con los 3 jóvenes en el horno, y con toda seguridad estará con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a esa patria celestial. Ahora la pregunta es: ¿estarás tú en esa patria celestial? ¿Estarás tú en esa patria celestial? Así, con convicción, como que la creen de veras. Y no es porque la debemos de creer, nomás por nomás, es una promesa de Dios. La declaración de Daniel: ante él fui hallado inocente. Ese fue el elogio más grande de Daniel como un hombre intachable ante de Dios. Dios honró en público la fe de Daniel con el propósito de mostrar su gloria. Es importante seguir a Jesús con valor y firmeza, sin preocuparse por las consecuencias que nos lleven esa decisión. Los primeros ataques quizás vendrán de la misma familia, quizás de las personas más cercanas a ti, las que se consideraban tus amigos, y te van a decir: me gustabas más cuando no eras aleluya. Y quieren que resucitemos a aquel que murió y que era tomador y que era esto y aquello, y tú simplemente le tienes que decir: aquel ya murió. Si buscas a aquel, no lo vas a encontrar. Y ser sincero y decirles: yo te amo, Dios te ama, te acepto como eres, pero si tú no me aceptas como soy yo ahorita, ¿qué te puedo decir? Así pasa. Así pasa. Los que se pueden considerar nuestros mejores amigos pueden ser aquellos que nos quieren apartar de las cosas de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros seguir firmes en este camino? Hebreos 12:2 nos dice que debemos de siempre tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mucha gente pregunta, ya cuando empezamos a leer la Biblia, dice: ¿qué tan pesada estaba la cruz de Jesucristo? Empiezan a preguntar cositas así. Y usted mira y dice usted: bueno, pues estaría así de pesada. Usted que unos 100 kilos, 6 libras, a ver, ayúdenme, ¿cuánto pesaría? ¿Y estaría así de bonita y lisa, o tendría no sé, ¿cómo estaba? ¿Qué tan pesada estaba? ¿Quieren saber? Lo busqué. Traigo información privilegiada, no te creas.
¿Quieren saber? No, muchos no quieren saber, ¿no? Ya, aunque sea ya porque ya quieren saber, en morbo. Estaba muy pesada. Estaba muy pesada, hermanos, porque Jesús, siendo inocente, iba cargando con todos mis pecados. Y eran muchos. Y también de los tuyos. Y de los tuyos. Y de los tuyos, tuyos. Si es que has entregado tu vida a Cristo, Él cargó con tus pecados. Por más pequeña que hubiera estado, con todos los pecados de nosotros, estuvo muy, muy pesada. Ahora imagínense los de todo el mundo. ¿Estaba pesada? Si tú has recibido a Jesucristo, entonces a Jesucristo no le importó lo que estaba pasando. No le dio pena la vergüenza que iba a pasar por todo eso. Nuestra confianza en Él debe estar puesta solamente en Él, hermanos. Jesucristo es el que va a venir por nosotros. Número 3, nuestras convicciones son el mejor testimonio de nuestra fe. Dice la palabra de Dios que cuando fue ya a mirarlo, lo sacaron a Daniel, echaron a los demás al foso y antes de que llegaran abajo, se los comieron los leones. Y le dijo, el 26, por parte de mí es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. Las convicciones de Daniel dieron testimonio al rey Darío. El rey reconoció que el Dios a quien Daniel adoraba no era algo hecho por la mano o mente humana, sino que era el Dios viviente. Es obvio que el rey tuvo una fuerte impresión de Daniel y del Señor, ya que se expresó como si hubiera llegado a un punto de confianza personal en Dios para su salvación. El versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel y no podían hallar ocasión o falta alguna porque él era fiel. Eso es lo que debemos de mantener nosotros, nuestra fidelidad hacia Dios. En conclusión, hermanos, y si gustan pasar los hermanos de la alabanza, por favor. En conclusión, ser un hijo de Dios es poner nuestra confianza de salvación en Jesucristo y es la posición más privilegiada que podemos tener. Pero conlleva responsabilidades porque somos embajadores de Jesucristo en cualquier lugar o circunstancia que nos encontremos. Ama a Jesucristo con todo tu corazón. Siempre recuerda su demostración de amor en la cruz por ti. Vive una vida de agradecimiento y obedece su palabra, y las raíces de tus convicciones profundizarán. Tu testimonio, cada uno de nosotros, de fidelidad a Dios en toda circunstancia, dificultad, situación, es vista por muchos alrededor de ti. Y puede ser el cual lleguen a Jesús. Cuando te miran a ti, cómo tú respondes ante las adversidades. Todo lo que les he hablado y todo lo que hemos leído de la palabra de Dios, Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solamente oigamos, sino hagamos. Si tú nunca has recibido a Jesucristo,